Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 479. Este es el terror de la etapa Mahayana. 1. Bai Yi sabía que ni Chen Qianxue ni Qin Jiao podrían terminar su vida de cultivo inmortal simulada tan rápido. Después de todo, con sus niveles de cultivo en el simulador, no sería un problema para ellos vivir cientos de miles de años. Además, no se rendirían tan fácilmente. Fue la mejor oportunidad para trascender la tribulación y ascender. Incluso si las posibilidades fueran muy escasas, con sus personalidades, definitivamente lo intentarían. Después de todo, habían observado a estas personas durante mucho tiempo. Bai Yi estaba muy familiarizado con sus personalidades. No necesitaba decir mucho sobre Chen Qianxue. Ella ya había tomado una decisión en el simulador. Nunca terminaría la vida de cultivo inmortal simulada antes de los 300.000 años. Por supuesto, esto significaba que no sucedería nada inesperado durante este periodo. Si sucediera algo inesperado durante este periodo que ni siquiera ella pudiera controlar, simplemente fingiría no decir nada. En cuanto a ella, en el simulador hasta ahora, no tenía ni 200.000 años. Si él quisiera esperar para terminar con este cultivo inmortal simulado, ella tendría que esperar otros 100.000 años. Los 100.000 años en Immortal Cultivation Simulator no fueron un período corto de tiempo en el mundo real. Incluso se podría decir que este período de tiempo fue bastante largo. Por otro lado, no había necesidad de decir más sobre Qin Jiao. En el pasado, con la naturaleza competitiva de Qin Jiao, era poco probable que ella terminara la simulación de cultivo inmortal antes de que Chen Qianxue entrara en contacto con ella. En otras palabras, lo más probable es que los dos tuvieran que vivir más de 300.000 años en el simulador de cultivo inmortal. Solo entonces podrían decidir si poner fin o no a la simulación de cultivo inmortal. Buenos cielos, según su forma de vida, probablemente solo necesitarían simular la vida de cultivo inmortal unas cuantas veces. Si se reunieran, ya serían viejos monstruos que habrían vivido durante millones de años. Anuncios de Put Future. Las edades de todos los viejos monstruos en el mundo del cultivo inmortal en el mundo real sumadas, probablemente no eran tan mayores como estas chicas. Justo cuando Bai Yi estaba observando los movimientos de las dos herramientas humanas en el simulador. Al mismo tiempo, del lado de Fu Xuangni en el mundo real. Todavía faltan cerca de 12 horas antes de que pueda comenzar una nueva ronda de simulación de cultivo inmortal. Estas 12 horas no se pueden desperdiciar. Por supuesto, no me refiero a cultivarme en el mundo real. Después de todo, cultivarse en el mundo real durante 12 horas no es diferente de no cultivarse en absoluto. Fu Xuangni murmuró para sí misma, con su nivel de cultivo actual, cultivar en el mundo real era completamente inútil. Ella era una cultivadora inmortal en el 5º nivel de la etapa Mahayana. Con tal nivel de cultivo, ¿de qué servía cultivar por un día? Sin mencionar 12 horas, incluso si cultivó durante 12 años, 120 años o incluso 1200 años, fue básicamente inútil. ¿Cómo podría hacer para matar el tiempo? Fu Xuangni ya tenía un plan en su corazón. En sus expectativas, Chen Qianxue y Qin Jiao no pusieron fin a su cultivo inmortal. Esto significó que en toda la gran dinastía Yan, su cultivo fue el más alto. En tales circunstancias, había llegado el momento de ajustar algunas viejas cuentas. Recordaba claramente a las personas que la habían perseguido en aquel entonces. Anuncios de Put Future. Después de que tal pensamiento pasó por su mente, Fu Xuangni tomó acción. En un abrir y cerrar de ojos, abandonó el condado de Qinghe y voló hacia la ciudad imperial de la gran dinastía Yan. La distancia entre el condado de Qinghe y la ciudad imperial de la gran dinastía Yan tomaría al menos unos meses en hidroavión. Sin embargo, con su aterrador cultivo de 5º nivel Mahayana, incluso podría atravesar el espacio y viajar en el vacío sin límites. El tiempo de viaje del hidroavión de unos pocos meses se había reducido innumerables veces al lado de Fu Xuangni. Se redujo al tiempo que llevaba preparar una taza de té. Así es. En el tiempo que tomó preparar una taza de té, Fu Xuangni llegó a la ciudad imperial de la gran dinastía Yan desde el condado de Qinghe. Ella ya estaba en lo alto del cielo sobre la ciudad imperial, un par de ojos tranquilos miraban hacia la ciudad imperial de abajo. Ha pasado un tiempo desde que regresé a este lugar. Parece que nada ha cambiado aquí y puedo sentir muchas auras familiares. Después de todo, este fue el lugar donde ella nació y creció. Fu Xuangni podría no sentir que había auras familiares aquí. A sus ojos, esas auras eran existencias incomparablemente poderosas.
Pero ahora los tiempos habían cambiado. Aquellos que alguna vez fueron extremadamente poderosos eran tan débiles como hormigas a sus ojos. Tan débiles que no pudo encontrar ningún interés en ellos. Esta fue probablemente la brecha generacional entre la fuerza. Fu Xuanmi fue el primero en llegar a la residencia del príncipe heredero de la gran dinastía Yan. Aquí conoció a su padre, el actual príncipe heredero de la gran dinastía Yan. Cuando el príncipe heredero de la gran dinastía Yan vio a Fu Xuanmi, quedó atónito por un momento. Luego, pareció haber pensado en algo y sonrió, elogió. Nier, no esperaba que te deshicieras de los cultivadores de demonios que causaron problemas tan rápidamente. De hecho, mis hijos no son débiles. Ja 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 ja. El príncipe heredero de la gran dinastía Yan, naturalmente, sabía por qué Fu Xuanmi quería ir al condado de Qinghe. Cuando vio regresar a Fu Xuanmi, pensó que Fu Xuanmi se había deshecho de todos los cultivadores de demonios que causaron problemas en el condado de Qinghe. Sin embargo, no esperaba que Fu Xuanmi dijera: no me ocupé de todos los cultivadores de demonios en el Palacio del Sagrado Corazón. Es posible que todavía haya algunos que hayan escapado. Así es, Fu Xuanmi había estado inmerso en simular el cultivo inmortal durante los últimos días. ¿Cómo tendría tiempo para preocuparse por esos cultivadores de demonios en el Palacio del Sagrado Corazón? 480 Este es el terror de la etapa Mahayana, 2. Después de tantas derrotas, esos cultivadores de demonios no saldrían a causar problemas. En tales circunstancias, Fu Xuanmi no podía molestarse en arrastrarlos. Después de todo, con su nivel de cultivo actual, solo sería cuestión de minutos sacarlos. Fu Xuanmi no estaba preocupado en absoluto. Sus palabras claramente sorprendieron una vez más al príncipe heredero de la gran dinastía Yan. Regresó sin tratar con los demonios del Palacio del Sagrado Corazón. El príncipe heredero de la gran dinastía Yan resolvió los pensamientos caóticos en su corazón. Antes de que pudiera hablar, la voz de Fu Xuanmi sonó una vez más. En el condado de Qinghe, además de los cultivadores de demonios del Palacio del Sagrado Corazón, también conocía a algunas personas que me perseguían. Todas esas personas eran cultivadores inmortales en la etapa Golden Core. Incluso atrajeron a un gran demonio de la etapa núcleo dorado del 10º nivel para que me persiguiera. Si no fuera por mi buena suerte, es posible que ya hubiera muerto en sus manos. Es una lástima que esas personas estuvieran un paso atrás. Una de esas personas fue capturada viva y fue a través de esa persona que supe quién era el autor intelectual. Vine a verte solo para mencionar este asunto. Prepárate, para no sorprenderte demasiado. Después de todo, podría ser una maldita tormenta. Después de decir todo esto, antes de que el príncipe heredero pudiera reaccionar, la figura de Fu Xuanmi desapareció. Este movimiento hizo que las pupilas del príncipe heredero se encogieran. ¿Eh? Nier. ¿Dónde está ella? El gran príncipe heredero Yan inmediatamente extendió su sentido divino. Sin embargo, no descubrió nada. Su rostro se llenó de sorpresa. ¿Qué velocidad es esta? No reaccioné. ¿Es ella realmente mi hija? ¿Podría ser que alguien se esté haciendo pasar por mi hija? Eso no es posible. Si hay alguien con malas intenciones que se hace pasar por la hija de Wu y no puedo verlo a una distancia tan cercana, entonces significa que el cultivo de la otra parte es definitivamente más alto que el mío. En una situación en la que el cultivo de la otra parte es mayor que el mío, ¿por qué la otra parte se esconde? Si ella realmente alberga malas intenciones, podría matarme de un solo golpe, ¿verdad? Pero si ella realmente es mi hija menor, ¿cómo podría tener tanta fuerza? Cuando entró por primera vez a la ciudad imperial, solo estaba en la etapa de establecimiento de fundación. El príncipe heredero de la gran dinastía Yan quedó atónito. Sin embargo, todavía era el príncipe heredero de una dinastía, por lo que se recuperó rápidamente y comenzó a pensar en lo que Fu Xuanmi le había dicho. Cuanto más pensaba en ello, más sorprendido estaba el príncipe heredero de la gran dinastía Yan. Nier dijo que fue perseguido por gente y casi la mata varias veces y ella regresó esta vez para vengarse. Ella dijo que habría una tormenta sangrienta en la ciudad imperial. Justo cuando estaba murmurando en estado de shock, de repente, un enorme y extraño sonido vino de la ciudad imperial. Anuncios de Put Future. Entonces, una poderosa aura se elevó hacia el cielo. Era el aura de un cultivador en etapa alma naciente. Este enorme y extraño sonido hizo que cambiara la expresión del príncipe heredero de la gran dinastía Yan. Este movimiento, esta aura, es el hermano menor. Espera, el objetivo de venganza de Nier, ¿podría ser el hermano menor que siempre estuvo en desacuerdo conmigo? ¿Fue él quien envió gente a matar a Nier?
La batalla entre él y yo, ¿en realidad implicó a mi hija? La expresión del príncipe heredero de la gran dinastía Ian se volvió extremadamente fea. Inmediatamente llamó a un grupo de personas poderosas y voló en dirección al movimiento. Sintió que Fu Xuanni estaba demasiado impaciente. Tenía muy claro la fuerza de su hermano menor. Además, su hermano menor tenía un experto en el escenario del alma naciente protegiéndolo. Si Nier fuera así, estaría buscando problemas, ¿verdad? Sin embargo, cuando corrió al lugar, vio la escena más impactante de su vida. Vio a su extremadamente familiar hermano menor arrodillado en el suelo con el pelo despeinado. El cuerpo de la otra parte temblaba violentamente como si estuviera soportando un gran miedo. Y la poderosa figura del alma naciente al lado de este hermano menor yacía en el suelo sin ningún signo de vida. Solo había una persona parada frente a él. Ese era Fu Xuanni. Fu Xuanni ni siquiera hizo ningún movimiento. Con solo una mirada, mató a este cultivador de etapa alma naciente. Un cultivador de etapa alma naciente no era nada frente a Fu Xuanni. Era incluso más débil que una hormiga. Fu Xuanni miró a la persona arrodillada en el suelo. Ella conocía a esta persona. Era uno de sus tíos imperiales. La relación entre la otra parte y su padre no era muy buena, y siempre habían estado en desacuerdo en la corte imperial. La batalla entre los dos se había vuelto aún más intensa. Tío imperial, tal vez no esperabas que una hormiga que podía ser aplastada fácilmente se convirtiera en un elefante gigante al que no puedes permitirte el lujo de ofender. Incluso se dio la vuelta y quiso aplastarte hasta la muerte, ¿verdad? La voz de Fu Xuanni era muy tranquila. El aura aterradora de su cuerpo ya había envuelto a toda la ciudad imperial. Esa aterradora aura asustó a todos los cultivadores de la etapa de alma naciente y formación del alma en la ciudad imperial hasta el punto de que ninguno de ellos se atrevió a moverse. Anuncios de Put Future. Y el actual príncipe heredero de la gran dinastía Ian podía sentir débilmente esta aura aterradora, incluso si Fu Xuanni no lo apuntara. Esto sorprendió aún más al gran príncipe heredero Ian. Era como si fuera la primera vez que conocía a su pequeña hija. Esto era completamente diferente de su impresión de Fu Xuanni. ¿Podría ser que ella fuera realmente un viejo monstruo, disfrazado de su hija? El gran príncipe heredero Ian quedó completamente atónito. ¿Aún recuerdas a esos cultivadores inmortales en etapa Golden Core que enviaste? Fu Xuanni no miró a su padre, pero siguió mirando al hombre que estaba arrodillado en el suelo. Emitiendo un aura aterradora, continuó con calma. Para ser honesto, esos pocos cultivadores de etapa Golden Core tienen una probabilidad muy alta de matarme. Matarme a mí, un cultivador del establecimiento de la fundación, enviar tantos núcleos dorados se puede decir que es un gran problema. Para matar al Elder Ei, que me estaba protegiendo, incluso cooperaron con bestias demoníacas. Atrajeron a una bestia demoníaca de etapa núcleo dorado de 10º nivel para usar la mano de esa bestia demoníaca para matar al Elder Ei. Sin la protección del anciano Ei, de hecho no soy diferente de un saltamontes. A lo sumo solo puedo saltar un poco. Pero parece que no esperabas que mi suerte fuera tan buena. No esperabas que hubiera un experto extranjero ayudándome. Tampoco esperabas que mi yo actual no necesitara la ayuda de otros para protegerme. En el futuro, aprenderás a preguntarte por qué pude matar al experto en la etapa alma naciente que te estaba protegiendo. Quizás te preguntes qué etapa de cultivo tengo ahora. Antes de que mueras, también podría decírtelo. 5º nivel de la etapa Mahayana. Fu Xuanni usó un tono extremadamente tranquilo para decir estas palabras. Estas palabras por sí solas podrían asustar a la gente y llevarla a la parálisis. El hombre de mediana edad arrodillado en el suelo abrió mucho los ojos y pareció querer decir algo. Sin embargo, el aura aterradora de Fu Xuanni lo presionó como una enorme montaña. No podía decir una sola palabra y la sangre brotaba de las comisuras de su boca. Sus músculos no podían soportar esta presión y cada músculo y hueso de su cuerpo aullaba de dolor. Había vivido durante mucho tiempo, pero el miedo que había sentido a lo largo de los años no era tan grande como hoy. Muy bien, ahora que he dicho todas estas palabras, puedes entenderlo. Fu Xuanni dijo fríamente. Ahora, puedes morir. Las manos de Fu Xuanni no se movieron y sus ojos no cambiaron. Ella solo tuvo un pensamiento. El hombre de mediana edad arrodillado en el suelo parecía reprimido por una fuerza invisible. Sus ojos se abrieron a un tamaño sin precedentes. El blanco de sus ojos estaba inyectado en sangre. Todo su cuerpo se estaba desintegrando lentamente poco a poco. Incluso su alma estaba siendo destrozada lentamente. El proceso de la muerte fue extremadamente doloroso. En ese momento, nadie se atrevió a decirle una palabra para suplicar por él.
Esto se debió a que ninguno de los presentes podía hablar. Esa aura aterradora los presionaba, haciéndolos incapaces de decir una sola palabra. Este fue el terror de la etapa Mahayana. 481 conmocionando la ciudad imperial. El estado de ánimo se elevó a otro nivel. 1. El hombre de mediana edad que se arrodilló en el suelo y murió de dolor era uno de los tíos imperiales de Fu Xuanli, y también era el hermano menor del actual príncipe heredero de la gran dinastía Yan. En los últimos 200 años, la razón por la que la corte imperial de la gran dinastía Yan causó tal conmoción fue por este tío imperial de Fu Xuanli, el padre de Fu Xuanli. Al final, fue porque su tío imperial no estaba dispuesto a ser príncipe por el resto de su vida. Además, el poder que controlaba su tío imperial en la gran dinastía Yan no era mucho menor que el poder que controlaba su padre. En tales circunstancias, promovió aún más la ambición de la otra parte. Además, al emperador de la gran dinastía Yan no le importaba la pelea entre sus dos hijos. Para el longevo emperador de la gran dinastía Yan, no era gran cosa que sus hijos lucharan. En cualquier caso, eso no afectaría su posición como emperador. A lo sumo, lucharían por el puesto de príncipe heredero. ¿Fue importante luchar por el puesto de príncipe heredero? Para los funcionarios de la corte imperial y las dos personas involucradas, definitivamente fue un gran problema. Pero para el emperador de la gran dinastía Yan, no fue gran cosa. Había vivido demasiado tiempo, algunas de sus emociones ya eran muy débiles. También fue porque el emperador no estaba a cargo. Esto hizo que la batalla entre los dos se volviera más intensa. El tío de Fu Xuanli fue el primero en romper el resultado final. La forma en que la otra parte rompió el resultado final, fue atacar a los hijos e hijas del príncipe heredero de la gran dinastía Yan. Usó esto para apuntar al príncipe heredero. Se podría decir que sus planes están fracasando. Si todo hubiera ido según sus planes, Fu Xuanli habría muerto hace mucho tiempo. XT. Anuncios de Put Future. Sin embargo, no pensó que Fu Xuanli se convertiría en uno de los candidatos para el simulador de cultivo inmortal. No pensó que Bai Yi elegiría a Fu Xuanli como una de las herramientas humanas para el simulador de cultivo inmortal. Esto hizo que todos sus planes se desmoronaran. Colapso total. Después de saber que Fu Xuanli había regresado a la ciudad imperial esta vez, su vida terminó. El hombre de mediana edad arrodillado en el suelo ya se había convertido en polvo. Incluso su alma se había hecho añicos en miles de pedazos y se había disipado en el aire. En cierto sentido, su cuerpo y alma fueron destruidos. Los fríos ojos de Fu Xuanli finalmente se calmaron. Murmuró para sí misma. Al ser forzada a un estado cercano a la muerte por una persona así varias veces, debo decir que me sentí bastante avergonzada durante ese período de tiempo. Recordó que casi había muerto en los planes de la otra parte varias veces. En ese momento, cuando descubrió quién era el culpable, ya había considerado a su tío como el mayor enemigo de su vida. Sin embargo, su mayor enemigo en aquel entonces parecía muy débil en este momento. Tan insoportable. Solo se puede decir que ella estaba demasiado débil en ese entonces. Tan débil que en realidad no tenía poder para resistir a semejante oponente. Al mismo tiempo, esto también mostró indirectamente el poder del simulador de cultivo inmortal. Si no se hubiera convertido en una de las candidatas para el simulador de cultivo inmortal y hubiera querido matar su camino de regreso a la ciudad imperial para vengarse sería extraordinariamente difícil. Como mínimo, tendría que dejarla cultivarse durante unos miles de años en el mundo real. Anuncios de Put Future. Quizás unos pocos miles de años no sean suficientes. Después de todo, ella podría volverse más fuerte, al igual que los tíos imperiales. Pero después de convertirse en candidato para el simulador de cultivo inmortal, la situación no fue la misma. Desde el momento en que fue perseguida hasta ahora, no había pasado mucho tiempo. Ahora, ella podría matar a sus enemigos con solo un pensamiento. Este cambio de identidad fue bastante mágico. Fu Xuanli ya se había retractado de su aura aterradora. Fue en este momento que todos en la ciudad imperial de la gran dinastía Yan dejaron escapar un suspiro de alivio. Todos sintieron como si se les hubiera liberado de una pesada carga. Los ojos tranquilos de Fu Xuanli recorrieron al grupo de personas frente a ella. Había bastantes caras familiares entre estas personas. Muchos de ellos eran ministros de la corte imperial. Todos ellos alguna vez fueron altos y poderosos, y sus cultivos no fueron bajos. El más bajo estaba en el primer nivel de la etapa núcleo dorado, y el más alto era incluso un ministro de la etapa alma naciente. Sin embargo, ese ministro de etapa del alma naciente parecía tener mucho tacto. Cuando el tío imperial de Fu Xuanli estuvo en peligro, la otra parte no echó una mano.
Por supuesto, la mayor posibilidad era que la relación entre las dos partes no hubiera llegado al punto de ayudarse mutuamente. También fue gracias a esto que logró sobrevivir. La ropa de este oficial del escenario Nazcentsul estaba empapada de sudor frío. No tenía el comportamiento de una figura poderosa en la etapa del alma naciente. Su rostro estaba lleno de conmoción y miedo. Incluso ahora, no se había recuperado y los músculos de su rostro todavía temblaban. Los demás eran aún más desagradables y algunos incluso tenían la entrepierna mojada. Eran un grupo de personas que habían vivido al menos unos cientos de años y, de hecho, estaban asustados hasta el punto de orinarse en los pantalones. Esta escena parecía bastante irónica y cómica. Después de eso, la mirada de Fu Xuanni se posó en su padre, el príncipe heredero de la gran dinastía Yan. Sintió que había una gran conmoción aquí y pensó que su hija estaba aquí para vengarse de su hermano real. Luego, rápidamente trajo a un grupo de personas para salvarlos. Al final, el príncipe heredero de la gran dinastía Yan no esperaba ver tal escena, vio cómo su hermano moría frente a él. 482 Conmocionando la ciudad imperial. El estado de ánimo se elevó a otro nivel. 2. Observó impotente cómo un grupo de ministros que una vez habían desertado para unirse a su hermano menor se arrodillaban en el suelo. Al final, sus ojos sorprendidos y conmocionados se encontraron con los ojos de Fu Xuanni en el aire. Fu Xuanni parecía poder ver lo que estaba pensando de un vistazo. Usó un tono extremadamente tranquilo para hablar, rompiendo el silencio, era tan silencioso como la muerte. No tienes que dudar de mi identidad. No tienes que dudar de si soy tu hija, porque soy la verdadera Fu Xuanni. Nadie puede disfrazarse para parecerse exactamente a mí. Puede que estés confundido en cuanto a por qué mi fuerza puede ser tan poderosa antes de dejar la ciudad imperial, solo era un cultivador inmortal en la etapa de establecimiento de la fundación. No tengo manera de explicarte esto. Solo puedo decir que encontré una oportunidad. Una enorme oportunidad que es difícil de aprovechar en 1 millón, 10 millones o incluso cientos de millones de años. Y aproveché esta oportunidad, por eso tengo esta fuerza. Después de decir todas estas palabras, Fu Xuanni abandonó el palacio imperial de la gran dinastía Yan. Esto se debía a que ya no era necesario que ella se quedara en este lugar. Sintió que si continuaba quedándose aquí, solo le causaría más problemas. Esto se debía a que sabía que definitivamente habría mucha gente en el palacio imperial. Siempre tendrían pensamientos extraños sobre sí mismos. Esto causaría muchos problemas. Fu Xuanli, que ya estaba en el 5.º nivel de la etapa mahayana, y se estaba acercando cada vez más a trascender la tribulación, lo último que quería encontrar era problemas que se prolongarían por el tiempo. Después de todo, en el mundo real, solo podía quedarse 12 horas. No es que no pudiera quedarse más tiempo, pero si se quedaba más tiempo en el mundo real, saldría perdiendo. Además, sería una gran pérdida. Si permaneciera en el mundo real un día más, podría cultivar durante 1 o 2 mil años en el simulador de cultivo inmortal. Después de saber que Fu Xuanni se había ido, en el palacio originalmente silencioso. Solo entonces alguien finalmente abrió la boca para romper el silencio. Su Alteza, esa existencia extremadamente aterradora se parece exactamente a su pequeña hija. ¿Y lo que esa existencia dijo hace un momento es verdad? ¿Es ella realmente tu pequeña hija? ¿Es ella realmente la princesita? Quien habló en estado de shock fue un ministro de la corte imperial. Quizás fue porque su fortaleza mental era relativamente alta, fue el primero en hablar, y en el momento en que habló, le hizo esta pregunta al príncipe heredero de la gran dinastía Yan. En realidad, el príncipe heredero de la gran dinastía Yan todavía estaba en un lío. Después de escuchar esta pregunta, el gran príncipe heredero Yan guardó silencio durante mucho tiempo, solo entonces habló. Yo en realidad, no lo tengo muy claro, pero inconscientemente, creo ella parece ser mi hija biológica. Esto no puede ser falso y no puede ser falso. Para una existencia tan poderosa, ¿es realmente necesario que ella oculte su verdadera apariencia? ¿Es realmente necesario que ella me llame padre para ocultar su verdadera apariencia? Creo que eso no sucederá. Si una existencia tan poderosa es alguien que ni siquiera conocemos, la otra parte claramente podría irrumpir abiertamente, y tal vez nadie en toda la dinastía podría hacerle nada. Anuncios de Put Future. Bajo tales circunstancias, ¿por qué elegiría disfrazarse? La única explicación es que no se disfrazó, simplemente se ve así. Cada palabra de su boca es verdad, ninguna es mentira. Ella es realmente Fu Xuanli. Ella es realmente mi hija. Ella es realmente una figura poderosa y aterradora en el 5.º nivel de la etapa mahayana.
No había forma de ocultar este gran asunto que había sucedido en el Palacio Imperial de la Gran Dinastía Yan porque Fu Xuanli lo había hecho de manera demasiado abierta y descarada. Como resultado, había demasiada gente que sabía sobre este asunto. Eran tantos que aunque quisieran cerrar la boca, no podrían. Entonces, la noticia inevitablemente arrasó toda la ciudad imperial de la Gran Dinastía Yan como un huracán. Como la noticia fue demasiado impactante, dejó estupefactos a todos en la ciudad imperial. Este tipo de cosa onírica sucedió en la realidad. Simplemente desafió su comprensión del mundo. Esta noticia es demasiado escandalosa. ¿Sucederá realmente algo así? El que murió fue uno de los hijos más valiosos del emperador. Ese príncipe y el príncipe heredero estaban igualados. Muchos ministros en la corte imperial estaban adscritos a ese príncipe. Al final, ¿ese príncipe realmente murió? Esto es demasiado escandaloso, demasiado falso. Pero el problema es que este asunto parece ser cierto. Mucha gente lo dijo. Incluso algunos ministros en palacio difundieron la noticia así. Escuché que quien mató al príncipe fue la hija menor del príncipe heredero, la princesita llamada Fu Xuanli. Eso no está bien. ¿Cómo pudo esa princesita matar a su tío imperial? Se dice que la pequeña princesa es una figura poderosa y aterradora en la etapa Mahayana. ¿Mahayana? ¿Qué etapa es la etapa Mahayana? Es la etapa por encima de la etapa de formación del alma. Tú, un cultivador inmortal del núcleo dorado, ¿ni siquiera sabes esto? XT. El escenario sobre el escenario de formación del alma. Silbido. ¿Es verdad? Usted debe estar bromeando. ¿Alguien realmente puede alcanzar el nivel superior a la etapa de formación del alma? Incluso si alguien realmente puede alcanzar esa etapa aterradora, debería ser un viejo monstruo que ha vivido durante cientos de miles de años, o incluso más, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una princesita? De todos modos, esta noticia fue difundida por algunos funcionarios respetados de la corte imperial. Puedes juzgar por ti mismo si es verdad o no. Silbido. Anuncios de Put Future. Ante una noticia tan explosiva y sensacionalista, mucha gente sintió que no era cierta. Sin embargo, las personas que difundieron esta noticia desde el palacio eran extraordinarias en fuerza y estatus. Esa gente no debería mentir, ¿verdad? ¿Eso significaría una cosa tan ridícula era realmente cierta? Ah, esto. Cuando todos se dieron cuenta de que era muy probable que este asunto fuera cierto, quedaron atónitos al instante. Aparte de la conmoción en sus corazones, solo había un rastro de confusión. Estaban confundidos porque no podían entender por qué Fu Xuanli podía elevar su cultivo a un nivel tan aterrador a una edad tan temprana. Esa fue la etapa Mahayana. Estaba por encima de la etapa de formación del alma. Incluso algunas figuras importantes de la ciudad imperial quedaron extremadamente conmocionadas cuando escucharon esta noticia. Esto incluía al emperador de la Gran Dinastía Yan. Así es. Solo entonces el emperador de la Gran Dinastía Yan supo que su nieta pequeña era en realidad una existencia aterradora en el quinto nivel de la etapa Mahayana. Estaba atónito. Aturdido. Fu Xuanli, que ya había abandonado la ciudad imperial de la Gran Dinastía Yan, no sabía cómo hablaba la gente de la ciudad imperial de ella. Sin embargo, si tuviera que adivinar, podría adivinar la mayor parte. A ella no le importaba esto y simplemente dejó que esa gente hablara de ello. En cualquier caso, no podrían hacerle daño. Después de resolver el odio en la realidad, Fu Xuanli sintió que su estado mental parecía haber alcanzado un nuevo nivel. No podía esperar para ingresar al simulador de cultivo inmortal y comenzar nuevamente la simulación de la vida de cultivo inmortal. Sintió que con su estado mental actual, era lo más adecuado para ella cultivar en el simulador. Desafortunadamente, solo quedaban 10 horas en el tiempo de recuperación del simulador. Fu Xuanli estaba un poco indefenso ante esto. Sin embargo, no había nada que ella pudiera hacer. Después de todo, no podía controlar el tiempo de recuperación para que terminara rápidamente. Si realmente tuviera esa habilidad, no sería una de las candidatas para el simulador de cultivo inmortal. Lo más probable es que ella sea quien controle el simulador. Después de que este pensamiento pasó por su mente, Fu Xuanli se despertó inmediatamente y rápidamente desechó este pensamiento. Se dio cuenta de que su idea era demasiado imprudente. Estaba bien si al simulador de cultivo inmortal no le importara. Pero si así fuera, sería problemático. 483 El regreso de Chen Qianxue a la secta de la espada espiritual, 1. Después de que Fu Xuanli abandonó la ciudad imperial de la Gran Dinastía Yan, pensó por un momento y decidió regresar primero al condado de Qinghe.
En el condado de Qinghe, aún no se habían encontrado los cultivadores de demonios del Palacio del Sagrado Corazón. Como ya había decidido ocuparse de algunas cosas en la realidad durante el tiempo de reutilización, también podría ocuparse de todo a la vez. Para ella, fue fácil encontrar algunos ratones que escondían la cabeza y la cola. Era incluso más fácil que regresar a la ciudad imperial para matar a un alma naciente y a un príncipe. Fu Xuanni solo usó poco tiempo para llegar al condado de Qinghe desde la ciudad imperial de la gran dinastía Yan. Su sentido divino cubrió instantáneamente todo el condado de Qinghe. En ese momento, ella era como un dios en el mundo humano. Podía saber lo que estaban pensando todos los que estaban dentro del alcance de su sentido divino. Ella sabía cada palabra que estaban pensando. El sentido divino de Fu Xuanni se expandió gradualmente, desde cubrir todo el condado de Qinghe hasta varios condados cercanos, e incluso más de 10 condados. El área de 1000 millas alrededor del condado de Qinghe estaba cubierta por su sentido divino. En ese momento, sabía la ubicación de todos los ratones que ocultaban sus cabezas y colas. Fu Xuanni levantó lentamente una mano y hubo débiles arcos eléctricos destellando. En el siguiente instante, en un radio de más de 1000 millas, cientos de impactantes relámpagos cayeron del cielo. Cada lugar donde cayó el rayo representaba el escondite de los supervivientes del Palacio del Sagrado Corazón. Anuncios de Put Future. El rayo que cayó hábilmente evitó a todos los plebeyos inocentes y aterrizó precisamente sobre los cultivadores de demonios del Palacio del Sagrado Corazón. Muerte instantánea. El trabajo está hecho. Fu Xuanni escupió suavemente 2 palabras. Fue muy sencillo eliminar a los supervivientes restantes del Palacio del Sagrado Corazón cerca del condado de Qinghe. No hubo ninguna dificultad, ni siquiera necesitaba perder el aliento con los demás. Con un levantamiento de su mano, podría seleccionarlos a todos y matarlos a todos en un instante. Aniquílalos a todos de una vez. Así como Fu Xuanni estaba lidiando con estas cosas en realidad, al mismo tiempo, en el mundo de cultivo inmortal del simulador de cultivo inmortal, Chen Qianxue y Fu Xuanni todavía estaban simulando el cultivo inmortal. 200.000 años, Qin Jiao se había cultivado amargamente durante 10.000 años. Sintió que no estaba muy lejos del 8º nivel del escenario Mahayana. Por supuesto, ella tampoco estaba demasiado cerca. 230.000 años, después de otros 30.000 años de cultivo, Qin Jiao se está preparando para avanzar al 8º nivel de la etapa Mahayana. Por alguna razón, su avance esta vez es muy fluido. Qin Jiao ha logrado llegar al 8º nivel de la etapa Mahayana. Al mismo tiempo, Fu Xuanli, que ya comenzó una nueva ronda de cultivo inmortal, también llegó al 4º nivel de la etapa de formación del alma. Por otro lado, el cultivo de Chen Qianxue aún no ha progresado. XT. A los 260.000, Qin Jiao se dio cuenta torpemente de que su cultivo parecía estar progresando a un ritmo lento, tan lento que se podría decir que estaba estancado. Al darse cuenta de que la situación no era del todo buena, inmediatamente quiso encontrar una solución. No sabía si la habían engañado o qué, pero Qin Jiao realmente encontró una solución. El cultivo de Qin Jiao comenzó a aumentar lentamente. Anuncios de Put Future. 300.000 años, cuando Qin Jiao se estaba preparando para pasar al 9º nivel de la etapa Mahayana, de repente recibió una notificación de Chen Qianxue de que había terminado su simulación de cultivo inmortal. ¿Eh? Chen Qianxue en realidad terminó su simulación de cultivo inmortal jajajaja. ¿No significa eso que yo, Qin Jiao, seré el ganador esta vez? Como era de esperar, sabía que definitivamente le ganaría una vez. Y esta definitivamente no será la última vez. Definitivamente habrá una segunda, tercera y cuarta vez. O incluso más veces. Espera, ¿ella realmente terminó la simulación del cultivo inmortal con el cultivo del 9º nivel Mahayana? Silbido. Dios mío, ¿cuándo llegó al 9º nivel Mahayana? Qin Jiao de repente encontró un punto ciego fatal, su expresión inmediatamente se volvió un poco extraña. Ella no podría haber terminado su cultivo en el 9º nivel Mahayana poco después de haber logrado avances, ¿verdad? No es que este tipo de situación no suceda, pero la probabilidad es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, la mayor posibilidad es que ella ya haya llegado al 9º nivel Mahayana hace mucho tiempo, o incluso hace decenas de miles de años, o incluso hace 100.000 años. Los ojos de Qin Jiao se abrieron instantáneamente. No esperaba que la brecha entre su talento y el de Chen Qianxue en la simulación del cultivo inmortal esta vez fuera tan grande. Eso no significa que sus conjeturas anteriores sobre la etapa de cultivo de Chen Qianxue estaban todas equivocadas. Ah, esto. Tostos.
Pensando en esto, Qin Jiao tosió fuertemente y murmuró con indiferencia. Es mejor no preocuparse por estos detalles. Después de todo, esta vez no ganamos. Bueno, mientras sepamos esto, está bien. Al igual que esos detalles aleatorios, déjalo ir con el viento, así es, eso es todo. Punto punto punto. Después de regresar al mundo real, Chen Qianxue no sabía qué estaba pensando Qin Jiao, que todavía estaba en el simulador, sobre ella. En este momento, Chen Qianxue estaba aceptando la recompensa del acuerdo del simulador de cultivo inmortal. En cuanto a ella, no había hecho ningún progreso en su cultivo durante más de 100.000 años en el simulador, no era nada para ella, y su estado mental no había cambiado mucho. Como Chen Qianxue ya había esperado tal resultado, no estaría demasiado en conflicto. 484 El regreso de Chen Qianxue a la secta de la espada espiritual, 2. En este momento, estaba más preocupada por la recompensa de final de misión del simulador. Esta vez, había llegado al 9º nivel Mahayana en el simulador de cultivo inmortal. Las recompensas que recibiría probablemente serían más generosas, ¿verdad? Recompensa. 7º nivel de la etapa Mahayana. Chen Qianxue se sorprendió. No fue porque la recompensa final del Immortal Cultivation Simulator no fuera buena, sino porque la recompensa final fue demasiado buena. Fue tan bueno que la tomaron por sorpresa. Nunca había pensado que habría una recompensa final tan generosa. Realmente superó sus expectativas. La actual Chen Qianxue estaba solo en el nivel 3 de la etapa Mahayana, pero después de recibir tal recompensa, ¿no significaba eso que podía superar muchos niveles de cultivo al mismo tiempo? Esta fue la etapa de cultivo de la etapa Mahayana. Era equivalente a atravesar 4 niveles de cultivo de una sola vez. Aunque el talento de cultivo inmortal de Chen Qianxue en el mundo real era muy exagerado, según su propia estimación, si quería pasar del cultivo del nivel 3 de la etapa Mahayana al cultivo del 7º nivel en el mundo real con su propia fuerza, ella sería capaz de hacerlo. La cantidad de tiempo que se necesitaría podría llegar a decenas de miles de años, y esto era solo una estimación garantizada. Esto también estaba en proceso de cultivo y no habría accidentes. En otras palabras, en este breve momento, ya había omitido el largo camino que tendría que recorrer durante decenas de miles de años en el futuro, o incluso cientos de miles de años. Chen Qianxue todavía siguió su rutina anterior y encontró un lugar para comenzar a avanzar en su etapa de cultivo. Auge. Desde el cultivo del 3er nivel de la etapa Mahayana hasta el cultivo del 4º nivel, no hubo ningún desafío. Después de esperar un rato, Chen Qianxue se abrió paso. Fue demasiado simple. Auge. Desde el cultivo del 4º nivel de la etapa Mahayana hasta el cultivo del 5º nivel, solo pasó el tiempo necesario para quemar una varita de incienso. Entonces, fue el 6º nivel Mahayana. Luego fue el 7º nivel. El avance de Chen Qianxue esta vez solo se detuvo cuando su cultivo alcanzó el 7º nivel de Mahayana. No pudo evitar respirar profundamente, sintiendo su exagerada fuerza de cultivo, y murmuró para sí misma. En otras palabras, en el mundo real, estoy a solo 4 etapas de cultivo de ascender y convertirme en inmortal. Sin embargo, está claro que el avance de las últimas 4 etapas de cultivo no se puede completar de la noche a la mañana. No sé si tendré tanta suerte la próxima vez que simule la cultivación. No sé si podré llegar al 9º nivel de Mahayana en el simulador. Anuncios de Put Future. La suerte en Immortal Cultivation Simulator no se puede estimar ni controlar. Miró el tiempo de recuperación de 24 horas que se muestra en el simulador. Algunos pensamientos pasaron por la mente de Chen Qianxue. Ya he permanecido en la secta durante tanto tiempo y el maestro de palacio del palacio Zengxin ya abandonó la secta, pero todavía estoy aquí. Es un poco vergonzoso seguir quedándose aquí. Parece que es hora de volver a la secta espada espiritual y tener un enfrentamiento con esa gente. Quizás fue una coincidencia, pero Chen Qianxue también estaba empezando a querer resolver algunas de las cosas problemáticas de la vida real. Lo más problemático para ella fue el hecho de que había matado al Elder Tai y al Elder Yu. Ah, claro, también está el Santo en la secta. Sin embargo, ella no mató al Santo Hijo. El Santo Hijo la había estado codiciando, lo que le dejó una mala impresión. Con la naturaleza cautelosa de Chen Qianxue, podría necesitar hacer más preparativos para regresar a la secta espada espiritual, lo cual consideraba más problemático. Sin embargo, la situación ahora era diferente. Su cultivo ya había llegado al cielo y a la tierra. Con su cultivo, cualquier preparación fue inútil. Era más práctico que su propio cultivo. Por lo tanto, Chen Qianxue no dudó mucho ni hizo preparativos cuidadosos. XT.
Ella regresó directamente a la secta espada espiritual. Aunque actualmente estaba fuera de la gran dinastía Ian, no le tomaría mucho tiempo regresar a la secta espada espiritual con su cultivo actual. Aunque no fue hasta el punto de regresar a la secta espada espiritual en un abrir y cerrar de ojos, todavía no tomaría una taza de té. De hecho, ni siquiera tomó media taza de té. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que regresé a la secta espada espiritual. No sabía si era porque dos ancianos habían muerto seguidos, uno de los cuales era el gran anciano. Recientemente, la seguridad de la secta espada espiritual parece ser incluso más estricta que antes, y el conjunto protector de la secta parece haber sido reforzado. Chen Qianxue, que había regresado a la secta espada espiritual, vio inmediatamente los cambios en la secta espada espiritual. Sin embargo, se podría decir que la matriz de protección de secta fortalecida de la secta espada espiritual está llena de fallas. De un vistazo, pudo ver que había miles de fallas en este conjunto. Estos defectos solo necesitaban ser tocados ligeramente, y todo el conjunto colapsaría instantáneamente. Por supuesto, Chen Qianxue no haría eso. También era demasiado vaga para destruir la formación. Fue porque no tenía ningún sentido. Chen Qianxue regresó abiertamente a la secta espada espiritual. Caminó directamente hacia la puerta principal de la secta espada espiritual. Anuncios de Put Future. Su repentina aparición dejó a los guardias de la secta espada espiritual extremadamente sorprendidos. Esa es su excelencia la santa doncella. Aunque había abandonado la secta espada espiritual por un tiempo, muchas personas en la secta espada espiritual todavía reconocían su rostro. El regreso de Chen Qianxue también sorprendió a mucha gente. Entre ellos se encontraban el maestro de secta de la secta espada espiritual, el maestro adjunto de secta de la secta espada espiritual y el último gran anciano. Estos tres pilares de la secta espada espiritual estaban todos alarmados. La razón por la que estaban alarmados por el regreso de Chen Qianxue fue porque habían descubierto a través de varias investigaciones que Chen Qianxue tenía algo que ver con las muertes del Elder Tai y el Elder Yu. Esta era una mejor manera de decirlo, pero para decirlo sin rodeos, su santa doncella mató a un anciano y a un gran anciano de la secta de la espada espiritual. Sin embargo, esto parecía un poco ridículo, porque tenían muy claro el cultivo y la fuerza de Chen Qianxue. Con la fuerza de Chen Qianxue, ¿cómo pudo haber matado a esos dos ancianos? Pero el problema era que esto parecía ser la verdad. Querían encontrar a Chen Qianxue y preguntarle sobre la verdad, pero el problema era que no habían podido encontrarla hace algún tiempo. La santa doncella de su secta espada espiritual parecía haber desaparecido del mundo en ese momento. Ella solo apareció hoy. Su excelencia la santa doncella, la maestra de secta, Xuanji, quiere que se reúna con él en el salón principal. No mucho después de que Chen Qianxue ingresara a la secta espada espiritual, un anciano de la secta espada espiritual se acercó a ella y le habló cortésmente. Está bien, dijo ella. Chen Qianxue sonrió cortésmente y caminó en dirección al salón principal de la secta espada espiritual. El anciano común miró la espalda de Chen Qianxue. Su rostro estaba lleno de dudas y no pudo evitar murmurar para sí mismo. Eso es extraño. Pase lo que pase, soy un cultivador inmortal en etapa núcleo dorado, entonces, ¿por qué no puedo ver el cultivo de esta santa doncella? Y cuando me miró hace un momento, fue como si pudiera ver todo sobre mí. Jadeó y sacudió la cabeza. Santa doncella, eres tan joven. ¿Cómo pudiste tener una base de cultivo tan aterradora que pudieras ver a través de mí con una sola mirada? Esto debe ser una ilusión. Algo debe haber salido mal con mi cultivo antes, jeje. Este anciano ordinario de la secta espada espiritual eliminó inmediatamente la respuesta correcta. Por otro lado, Chen Qianxue no prestó atención a lo que decía el anciano. En ese momento, ella ya había llegado al salón principal de la secta espada espiritual. Aparte de ella, solo había otras 3 personas de pie en el salón principal de la secta. Uno de ellos era el maestro de secta de la secta espada espiritual, quien también era el maestro de Chen Qianxue en la secta espada espiritual. Él fue el maestro de secta que la llevó por el camino del cultivo inmortal. El otro era el subdirector de secta. En la impresión de Chen Qianxue, era una persona relativamente discreta en la secta. El último fue, naturalmente, el gran anciano de la secta de la espada espiritual, a quien Chen Qianxue había conocido varias veces. Los 3 la estaban mirando, pero Chen Qianxue no sintió ninguna presión. Después de todo, la diferencia de fuerza entre los dos bandos era demasiado grande. 485 Lazo de anciano. ¿Anciano Yu? No estoy familiarizado. 1.
Las tres personas frente a Chen Qianxue eran los tres pilares más poderosos de la secta espada espiritual, y todos eran cultivadores inmortales en etapa alma naciente. En el vasto mundo de cultivo de la gran dinastía Yan, estas tres personas tenían una reputación muy alta. Incluso en todo el mundo del cultivo inmortal, tenían una buena reputación. Después de todo, solo había unos pocos cultivadores inmortales en etapa alma naciente. Mientras hubiera un cultivador de alma naciente más en el mundo de cultivo inmortal, sacudiría a más de la mitad del mundo de cultivo inmortal. XT. A los ojos de los cultivadores comunes, los tres eran definitivamente peces gordos. Quien pudiera convertirse en discípulo de los tres, definitivamente se elevaría hacia el cielo. En el futuro, su logro más bajo sería Golden Core. Fue una pena que estos tres peces gordos en el mundo del cultivo inmortal fueran demasiado débiles a los ojos de Chen Qianxue. Eran tan débiles que podía reprimirlos a todos con una sola mirada. Por supuesto, Chen Qianxue no haría esto por el momento, porque no tenía enemistad con estas tres personas. Uno de ellos era su maestro, por lo que Chen Qianxue estaba muy agradecido con el maestro de secta de la secta espada espiritual. Porque si no fuera porque el maestro de secta de la secta espada espiritual la aceptó como discípula y la trajo a este colorido y misterioso mundo de cultivo inmortal, tal vez ella solo sería la joven señorita de la familia Chen en el condado de Qinghe. Incluso si tuvieran algunos activos decentes en el condado de Qinghe, no podrían vivir por mucho tiempo. Después de algunas décadas, Xuanji no sería más que un montón de tierra amarilla. Afortunadamente, fue llevada al mundo de los cultivadores y vio un mundo que nunca antes había visto. Anuncios de Put Future. En términos de esperanza de vida, Chen Qianxue sintió que no sería un problema para ella vivir cientos de miles de años, o incluso cerca de 1.000.000 de años. Saludos, maestro de secta. Gran anciano. Maestro adjunto de secta. El tono de saludo de Chen Qianxue fue relativamente educado, pero no había una sensación de servilismo ni servilismo. Después de todo, con su cultivo actual, sería demasiado degradante para ella hablarles a los tres en el mismo tono que solía hacerlo. Además, el estado mental actual de Chen Qianxue era completamente diferente al anterior. Después de todo, había estado en el simulador de cultivo inmortal durante decenas de miles de años. En total, se estimó que duró 1.000.000 de años. Para ser honesto, cuando Chen Qianxue miró a las tres personas frente a ella, fue como si estuviera mirando a tres niños. Incluso si todos tuvieran no menos de 1.000 años. Después de todo, incluso si tuvieran más de 1.000 años, o incluso unos pocos miles de años, a los ojos de Chen Qianxue, esa edad no era nada. Qianxue, deberías saber por qué los tres te llamamos. Creo que deberías poder darme una explicación adecuada. Espero que no uses algunas mentiras falsas para engañarme. El maestro de la espada espiritual de repente abrió la boca y habló. Miró a Chen Qianxue con una expresión complicada. Probablemente no esperaba que el discípulo del que estaba tan orgulloso hiciera tal cosa. También era posible que sintiera que su discípulo había sido agraviado en alguna parte. Quería que Chen Qianxue restaurara la verdad del pasado. Anuncios de Put Future. En este sentido, quedó atónito. Chen Qianxue dijo con calma. Sé que el maestro y los otros dos mayores me llamaron aquí. Puedo responderte muy en serio. Las muertes del Elder Tai y del Elder Yu realmente tienen una gran conexión conmigo. El Elder Tai murió directamente en mis manos y el Elder Yu murió indirectamente. La razón por la que quería matarlos era muy simple. El Elder Tai parecía tener algún malentendido, pero ya sucedió, por lo que el malentendido no importa. Creo que has estado investigando durante tanto tiempo, así que deberías saber el motivo. Solo quieres saber de mí si realmente estoy relacionado con sus muertes. Para poder responderte claramente. ¿Sí? Cuando el maestro adjunto de la secta espada espiritual escuchó esto, frunció el ceño. Miró a Chen Qianxue, que tenía una expresión tranquila y valiente, y no pudo evitar decir. ¿Has hecho algo tan traicionero? Entonces, ¿por qué todavía te atreves a regresar a la secta espada espiritual? El Elder Yu solo quería emparejarte a ti y al Santo Hijo a través del matrimonio, y el Elder Yu solo envió al Elder Tai para traerte de regreso a caminar. ¿Quieres matarlos solo por esta razón? Además, es imposible que los mates a todos tú solo. ¿Estuviste en connivencia con otras sectas? ¿Esta es solo una persona de la secta demoníaca? Se podría decir que el tono del maestro adjunto de la secta espada espiritual está lleno de una especie de interrogatorio. A Chen Qianxue no le molestó su tono inflexible y ella no estaba enojada. Quizás deberías ponerte en mi lugar, dijo Chen Qianxue con una sonrisa. Si fueras yo, ¿cómo afrontarías una situación así?
Solo soy una secta de la espada santa doncella del espíritu. Suena como un gran nombre, pero en realidad no es nada. El Elder Yu es el gran anciano. Si quiere emparejarnos con el Santo Hijo, no importa qué medios use, no creo que nadie lo detenga, ¿verdad? Obviamente no puedo simplemente sentarme y esperar la muerte. Desde mi perspectiva, esto es defensa propia. ¿Y por qué crees que necesito confabularme con otras sectas o incluso con el camino del demonio para matarlos? Cuando cayó esta frase, el maestro adjunto de secta de la secta espada espiritual quedó atónito por un momento. Todavía no había reaccionado a por qué Chen Qianxue diría tal cosa. 486 Corbata de anciano. ¿Anciano Yu? No estoy familiarizado. 2. Sin embargo, al momento siguiente, pareció haber encontrado su punto ciego y sus ojos se abrieron como platos. Porque el maestro adjunto de la secta espada espiritual se sorprendió al encontrar. Era un cultivador de la etapa alma naciente de primera etapa, pero no podía ver a través del cultivo de Chen Qianxue. ¡Qué broma! El maestro adjunto de la secta de la espada espiritual miró al maestro de secta a su lado, así como al gran anciano del otro lado, y descubrió que ambos tenían una expresión de asombro en sus rostros. Esto hizo que el maestro adjunto de la secta de la espada espiritual supiera que su percepción no era incorrecta. Realmente no vio el cultivo de Chen Qianxue. Eso no está bien. ¿Por qué fue así? Justo cuando el maestro adjunto de la secta de la espada espiritual estaba un poco estupefacto, la voz de Chen Qianxue sonó de nuevo. El Elder Tai puede ser un cultivador de nivel 10 del estado del núcleo dorado, y el Elder Yu puede ser un cultivador del estado del alma naciente, pero en mi opinión, los niveles de cultivo son regulares. Sus palabras sonaron un poco jactanciosas. Después de todo, ella era solo una secta de la espada santa doncella del espíritu que tenía menos de 20 años. ¿Cómo se atrevió a menospreciar a los dos ancianos de la secta espada espiritual? Además, uno de los dos ancianos estaba en el 10º nivel de la etapa Golden Core. El otro era incluso un cultivador de etapa alma naciente. De repente, el aura de Chen Qianxue fue liberada. Solo un rastro de su aura fue suficiente para hacer que las expresiones de las otras tres personas cambiaran drásticamente. Miraron a Chen Qianxue en estado de shock como si estuvieran enfrentando a un gran enemigo. No eres la santa doncella de nuestra secta espada espiritual. ¿Quién eres? ¿Por qué pretendiste ser la secta de la espada santa doncella del espíritu? El maestro adjunto de la secta de la espada espiritual se sorprendió de inmediato. ¿Estás pretendiendo ser la santa doncella de nuestra secta espada espiritual? ¿Qué estás tramando exactamente? No, ella es Qianxue. En ese momento, el maestro de secta habló. Su tono también estaba lleno de sorpresa. ¿Qué tan aterrador? Me temo que es incluso más poderoso que nosotros tres. Incluso si los tres trabajamos juntos, probablemente ni siquiera seamos su rival. Para tal existencia, ¿era necesario disfrazarse y colarse en la secta espada espiritual? Con tanta fuerza, un golpe directo debería ser suficiente para romper el conjunto protector de la secta espada espiritual, ¿verdad? ¿Por qué se escondería? Esto significa que ella es Qianxue. Ella es la santa doncella de nuestra secta espada espiritual. Sus palabras provocaron 1000 olas. Estas palabras del maestro de secta cayeron en los oídos del maestro adjunto de secta como un rayo. El subdirector de la secta quedó estupefacto. ¿Ella es realmente la santa doncella de nuestra secta espada espiritual? Pero maestra de secta, ella al menos es ataje del alma naciente simplemente por liberar una aura tan aterradora. La santa doncella de nuestra secta espada espiritual. Ella, este año ni siquiera tiene 20 años. ¿Cómo podría tener un cultivo tan aterrador? Si la persona frente a él no estuviera disfrazada de Chen Qianxue, sino del verdadero Chen Qianxue. Anuncios de Put Future. Silbido. Era obvio que se trataba de un punto ciego en su conocimiento. El maestro no se equivoca. Chen Qianxue dijo. Maestro adjunto de secta, estás equivocado. No soy un cultivador de la etapa alma naciente. Quizás puedas pensar en ello en una etapa superior. ¿Adivinar sobre una etapa superior? ¿Podría ser que ella no estuviera solo en el 7º nivel de la etapa del alma naciente? XT. El subdirector de secta quedó estupefacto porque no pudo refutar las palabras de Chen Qianxue. El aura de Chen Qianxue seguía aumentando y esa aura aterradora se volvía cada vez más aterradora. Esto demostró que el cultivo de Chen Qianxue no estaba en la etapa de alma naciente como había imaginado. El subdirector de secta casi instintivamente adivinó. ¿El 8º nivel de alma naciente?
Sin embargo, el aura de Chen Tianxue continuó aumentando, hasta el punto de que el salón principal de la secta espada espiritual comenzó a temblar. Esa presión aterradora incluso hizo temblar las piernas del maestro adjunto de secta de la secta espada espiritual. Se estaba poniendo blando. ¿Noveno nivel? ¿Décimo nivel? No soy. El maestro adjunto de la secta espada espiritual se sorprendió. Esta aura es completamente diferente de la de los cultivadores de la etapa alma naciente que he visto. Es como si ella se hubiera separado de la etapa del alma naciente. No se atrevió a decir esa etapa, pero el gran anciano de la secta espada espiritual lo ayudó a decirlo. Esta es la etapa de formación del alma. El tono del gran anciano también fue extremadamente conmocionado. La astucia que había acumulado durante miles de años se hizo añicos en un instante. La visión del mundo que había construido durante miles de años se hizo añicos en este momento. Es la etapa Mahayana, respondió Chen Qianxue. Después de que cayó el nombre de Chen Qianxue, el aura de una etapa de cultivo del séptimo nivel Mahayana se reveló por completo. En ese momento, parecía un hada en el mundo de los mortales. Incluso el maestro de secta, el maestro adjunto de secta y el gran anciano no se atrevieron a mirarla. A los ojos de estas tres personas, ella era como un dios que había descendido de los cielos. Cuando Chen Qianxue desató su técnica, miles de voces de Dao parecían estar cantando. Innumerables fenómenos extraños aparecieron en el cielo sobre la secta espada espiritual. Estos fenómenos contenían miles de misterios. Siempre que se entienda uno de ellos, podría permitir que un cultivador inmortal al menos llegue a la etapa del alma naciente en el futuro. Las tres personas frente a él quedaron atónitas al instante. Anuncios de Put Future. Todos quedaron sin palabras. No pudieron decirle una palabra. Ni siquiera podían emitir ningún sonido. Séptimo nivel de la etapa Mahayana. En esta atmósfera extremadamente tranquila, solo se podía escuchar la voz de Chen Qianxue. Quizás todos tengan curiosidad por saber cómo pude alcanzar una etapa de cultivo tan escandalosa en tan poco tiempo. Aunque no puedo explicar algunos de los factores clave, aún puedo explicárselos en general. Después de todo, ustedes son mis mayores y no son como el Elder Yu. Probablemente fue cuando regresé al condado de Qinghe para celebrar el cumpleaños de mi abuelo que recibí una oportunidad especial en la que nunca antes había pensado. A través de esta oportunidad tan especial, pasé a la etapa Golden Core desde la etapa Foundation Establishment en poco tiempo. Cuando maté accidentalmente al Elder Tai, solo estaba en la etapa Golden Core. En ese momento, yo no era el oponente del Elder Tai, pero obtuve muchas cartas de triunfo de esa oportunidad. Esas cartas de triunfo me permitieron matar a los cultivadores de la etapa alma naciente con mi cultivo de la etapa núcleo dorado. Aunque Fu Xuangmi fue quien hizo esto, Chen Qianxue aún asumió la responsabilidad por ello. Mientras los tres miraban en estado de shock, ella continuó. Cuando maté al Elder Yu, también usé esas cartas de triunfo para deshacerme de él. Después de eso, sin ningún obstáculo que pudiera interferirme, mis pensamientos quedaron claros. Al mismo tiempo, tendré más tiempo y energía para dedicarme al cultivo inmortal. Después de obtener esa oportunidad especial, mi base de cultivo comenzó a dispararse. Podré pasar de la etapa Golden Core a la etapa Nascent Soul muy pronto. No me llevó más de un mes hacerlo. No tienes que ser tan incrédulo porque esa es la verdad. No tengo motivos para mentirte. Luego, pasé de la etapa del alma naciente a la etapa de formación del alma. Durante este tiempo, Xuanji probablemente usó varios meses, ¿verdad? Puede que incluso tardara más, pero no importaba. Esta cantidad de tiempo no es nada para mí. Finalmente, como puedes ver, pasé de la etapa de formación del alma a la etapa de cultivo Mahayana. Esto tomó mucho tiempo, pero realmente no me importa cuánto tiempo tomó. Después de decir esto, Chen Qianxue sonrió y dijo, si crees que soy un traidor de la secta, puedes arrestarme. El maestro de secta de la secta espada espiritual, el maestro adjunto de la secta y el gran anciano se quedaron sin palabras. ¡Qué broma! Pensar que un aterrador experto del séptimo nivel de la etapa Mahayana era un traidor a su secta espada espiritual. ¿Fue tratado como un discípulo traidor de la secta espada espiritual? ¿Solo porque había matado al Elder Tai, que era tan pedante que otros lo utilizaban? ¿Y matar a un desvergonzado anciano Yu, que era descarado y obligó a un joven de la secta a casarse con un hombre que no le agradaba? En ese momento, los tres tuvieron un cambio de actitud de 180 grados. Chen Qianxue, ¿cómo podría ser una traidora de la secta espada espiritual? Ella era claramente el futuro de su secta espada espiritual. ¿Anciano Yu? ¿Corbata mayor? ¿Quién fue? Nunca escuché de ellos.
No estoy familiarizado. 487 Qin Jiao. Regular, Mahayana del séptimo nivel, 1. Después del regreso de Chen Qianxue, el pequeño malentendido entre ella y la secta espada espiritual se resolvió por completo. Aunque este pequeño malentendido causó que la secta espada espiritual perdiera a dos ancianos, uno de los cuales era un núcleo dorado de décimo nivel, y el otro era un experto en la etapa alma naciente. Sin embargo, en comparación con la santa doncella de la secta espada espiritual que estaba en el séptimo nivel de la etapa mahayana, ¿cuál fue la pérdida de dos ancianos? Incluso si los dos fueran cultivadores del alma naciente, no importaba. Esta era la realidad, esta era la cara. Incluso una gran secta como la secta espada espiritual no fue la excepción. Después de todo, en el mundo de los cultivadores, la fuerza era lo único que importaba. XT. La verdad siempre estaría dentro del alcance de la espada voladora. Era obvio que la secta espada espiritual no podía vencer a Chen Qianxue. Incluso si todas las personas de la secta de la espada espiritual estuvieran atadas, e incluso si desenterraran a todos los antiguos ancestros, probablemente no serían el oponente del movimiento de un dedo de Chen Qianxue. Chen Qianxue probablemente podría matarlos a todos con una sola mirada. Es más, ya fuera el maestro de la espada espiritual, el maestro adjunto de la secta o el último gran anciano, ninguno de ellos tenía la intención de ser enemigo de Chen Qianxue. Incluso deseaban que Chen Qianxue pudiera permanecer en la secta espada espiritual. Por eso se sobresaltó. Incluso el maestro de la secta espada espiritual estaba dispuesto a renunciar al puesto de maestro de secta. Desafortunadamente, lo que hizo que el maestro de la secta espada espiritual se sintiera arrepentido fue que Chen Qianxue en realidad rechazó el puesto de maestro de secta. Anuncios de Put Future. Así es. Después de todo, con el cultivo actual de Chen Qianxue, que era una mera secta de la espada espiritual a sus ojos, solo ralentizaría su progreso en el cultivo. Sin embargo, para alivio del maestro de secta, Chen Qianxue no abandonó la secta espada espiritual. Incluso si la secta ya no tuviera el derecho de controlarla, al menos en la superficie, ella seguía siendo la actual secta de la espada santa doncella del espíritu. Eso significaba que en la superficie, su secta espada espiritual tenía una existencia aterradora en el séptimo nivel de la etapa mahayana. ¿Qué tipo de concepto era este? Esto significaría que la secta espada espiritual ya era la secta más poderosa en todo el mundo del cultivo inmortal, ¿verdad? El maestro de la espada espiritual había estado en el mundo de cultivo inmortal durante tanto tiempo, por lo que debe tener muy claro el nivel general del mundo de cultivo inmortal. Se atrevió a concluir que incluso si todas las sectas en el mundo de cultivo inmortal unieran fuerzas, sería absolutamente imposible para ellas ser el oponente de la santa doncella de su secta espada espiritual. A partir de esto, se pudo ver qué tipo de nivel Chen Qianxue podría hacer que alcance la secta de la espada espiritual al permanecer en la secta. Sin embargo, el maestro de la secta espada espiritual todavía era un poco inteligente. No difundió sin motivo este asunto en el mundo del cultivo inmortal. ¿Qué pasaría si esto hiciera que Chen Qianxue se sintiera insatisfecho? Entonces sería el mayor pecador de la secta espada espiritual. Se decía que la secta de la espada espiritual tenía un aterrador experto en la etapa mahayana, pero de hecho, cuando la secta estaba en peligro, este aterrador experto ni siquiera necesariamente los ayudaría. Sin embargo, no importaba. El maestro de secta sintió que mientras continuara teniendo un poco de relación con Chen Qianxue, era suficiente. Anuncios de Put Future. Vale la pena mencionar que la actual secta de la espada del Santo Hijo del Espíritu había sido expulsada de la secta de la espada del Espíritu. La excusa que usó fue, naturalmente, que el actual Santo Hijo se había confabulado con el difunto gran anciano Yu, y habían conspirado contra la santa doncella, violando así las reglas de la secta. El castigo fue la destrucción de su cultivo. Ser barrido. Chen Qianxue también estaba al tanto de este asunto, por lo que no lo detuvo. En cuanto al Santo Hijo cuyo cultivo quedó paralizado y fue expulsado de la secta, odiaría a toda la secta de la espada espiritual y la odiaría a ella, Chen Qianxue. A Chen Qianxue no le importaba. A menos que el Santo Hijo se convirtiera en uno de los candidatos para el simulador de cultivo, a Chen Qianxue no le importaría si la odiara. No necesitaba preocuparse por lo que estuviera pensando una hormiga. Además, incluso si la otra parte tuviera la suerte de convertirse en uno de los candidatos para el simulador de cultivo inmortal, a Chen Qianxue no le importaría. Esto se debió a que ya había simulado durante millones de años en el simulador de cultivo.
Estos millones de años no podrían superarse tan fácilmente. Esta era la confianza en sí mismo de Chen Qianxue, no la arrogancia. Al mismo tiempo, secta Shengguo. Detestable. ¿Qué clase de broma fue esta? Acababa de pasar al 9º nivel de la etapa Mahayana y luego hubo un problema en mi cultivación. Entonces, ¿mi cultivo inmortal simulado terminó así? ¿Estás seguro de que no me estás apuntando? ¿Quién pondría fin a la simulación de cultivo sin ningún motivo poco después de que se abrieron paso? Aunque jugué un pequeño papel en ello, todavía no tiene sentido. No quería simplemente lograr un éxito rápido en el último momento y pasar al 10º nivel lo antes posible. Detestable. Si lo hubiera sabido, no habría estado tan ansioso. No, ¿por qué tenía tanta prisa? Maldita sea, no me digas que sin saberlo he desarrollado algún tipo de demonio mental. Silbido. Es muy posible. He vivido durante tantos años y he superado tantas etapas en el simulador. Es imposible para mí cometer semejante error. Ese maldito demonio mental, ¿cómo pudo haber aparecido sin previo aviso? Ya está en la etapa de gran logro, pero aún puede engendrar demonios mentales. 488 Qin Jiao. Regular, Mahayana del 7º nivel, 2. Ni siquiera me di cuenta. Solo me di cuenta cuando regresé al mundo real. ¿Cómo se escondió tan profundamente este demonio mental? Detestable. La voz nerviosa y exasperada de cierta persona se podía escuchar desde una casa en la secta Shengguo. Qin Jiao tardó mucho en calmarse. No puedo permitir que mis emociones fluctúen demasiado en el mundo real. No puedo tener una emoción tan espontánea. De lo contrario, si mi demonio mental crece en el mundo real, estaré acabado. Afortunadamente, Qin Jiao aún mantuvo un cierto nivel de racionalidad y se calmó. Respiró hondo y trató de centrar su atención en la recompensa de fin de mes del simulador de cultivo. La recompensa final del Immortal Cultivation Simulator fue extremadamente generosa. Qin Jiao esperaba esto. Ella estaba un poco sorprendida, pero él no demasiado. Sin embargo, la razón más importante fue que Ying se había obligado a calmarse hace un momento, por lo que cuando vio una sorpresa tan grande, su estado de ánimo no varió demasiado. Estaba reprimiendo a la fuerza sus emociones. Recompensa. Mahayana del 7º nivel. Anuncios de Put Future. Déjame pensar en el 7º nivel Mahayana. Desde el cultivo del primer nivel hasta el 7º nivel de la etapa Mahayana. ¿No atravesaría 6 etapas de cultivo de una sola vez? Y estas son las 6 etapas de cultivo de la etapa Mahayana. Podría ser que sepa que morí demasiado misteriosamente en la simulación de cultivo inmortal, entonces este es un gran beneficio que me dio la simulación de cultivo inmortal. Jeje, parece que morir justo después de llegar al 9º nivel de la etapa Mahayana tiene algunos beneficios. Aunque quiero pasar al 10º nivel de la etapa Mahayana en Immortal Cultivation Simulator, después de todo, estoy en el simulador. Si logro llegar a esa etapa de cultivo, entonces el siguiente paso es cruzar la tribulación y ascender. Este es uno de los sueños más grandes de mi vida. Suspiro, qué lástima. Me lo perdí. La recompensa de la etapa Mahayana del 7º nivel en el mundo real puede considerarse un consuelo para mi alma. XT. Un pensamiento tras otro pasó por la mente de Qin Shen Jiao. Respiró hondo y abandonó la secta Shengguo por el momento. Encontró un lugar relativamente remoto y comenzó a aceptar las recompensas del Immortal Cultivation Simulator. Para encontrar este lugar remoto, incluso abandonó la dinastía donde se encontraba la magnífica secta Shengguo y llegó al territorio de otra dinastía. Esta dinastía tenía una población pequeña, por lo que era la más adecuada para ella para pasar a la siguiente etapa de cultivo. De esta manera, nadie podría molestarla. Después de todo, era muy difícil controlar las consecuencias de un gran avance y no matar a nadie. Era mejor encontrar un lugar sin nadie. De una vez por todas. Auge. Qin Jiao llegó al nivel 2 del escenario Mahayana sin ninguna sorpresa. Antes de que pudiera familiarizarse completamente con la fuerza de cultivo de esta etapa, su fuerza se había disparado nuevamente. Anuncios de Put Future. Luego, desde el nivel de cultivo del 2º nivel de la etapa Mahayana, inmediatamente pasó al nivel de cultivo del 3er nivel de la etapa Mahayana. Y todavía no había terminado. Etapa Mahayana de 4º nivel. 5º nivel. 6º nivel. 7º nivel. Esta vez, se podría decir que en media hora, había superado 6 etapas completas, desde el cultivo del primer nivel hasta el 7º nivel de la etapa Mahayana. Había alcanzado el mismo estado que el cultivo de Chen Qianxue. Después de abrirse paso, Qin Shen Jiao regresó a la secta Shengguo.
Luego descubrió que Chen Qianxue, que originalmente vivía no lejos de ella, parecía que ya no vivía allí. Encontró una nota, que obviamente le dejó Chen Qianxue. Qin Jiao miró las palabras en la nota y murmuró. En otras palabras, ha regresado a la gran dinastía Yan y regresará a la secta Espada Espiritual. Ella mató directa o indirectamente a 2 ancianos de la secta Espada Espiritual. Si ella regresa así, ¿estás seguro de que no se peleará con esa gente de la secta? Bah. ¿De qué estoy hablando? Mientras esas personas en la secta de la Espada Espiritual tuvieran cerebro, definitivamente no se pelearían con Chen Qianxue. Después de todo, Chen Qianxue es un cultivador inmortal en etapa mahayana en el mundo real, ¿verdad? ¿Quién tiene las agallas para pelear con un cultivador inmortal en etapa mahayana? Si esas personas de la secta Espada Espiritual son realmente tan valientes, entonces estoy dispuesto a llamarlos idiotas. Sin embargo, esos viejos han vivido entre 1 y 2000 años. Algunos de ellos incluso han vivido varios miles de años. La posibilidad de pelear con Chen Qianxue es casi nula. Y a juzgar por la fuerza de cultivo actual de Chen Qianxue, murmuró Qin Fen, incluso si ella y la secta de la Espada Espiritual se pelean por completo, y los dos lados incluso pelean, no necesito preocuparme por ella. Con su cultivo, ¿cómo podrían no ser capaz de derrotar a esas personas de la secta? Pero, de nuevo, ¿no debería hacer un viaje de regreso al Palacio Zengxin? Qin Jiao sintió que había estado lejos del Palacio Zengxin durante bastante tiempo, especialmente después de haber estado en el simulador de cultivo durante tanto tiempo. Le hizo sentir un poco de nostalgia. Ella se había escapado del Palacio Zengxin antes para encontrar a Chen Qianxue y vengarse de la humillación que había sufrido en ese entonces.